Vamos a seguir con lo que es el estudio de mercado. Recordemos lo avanzado en las anteriores clases que hablábamos acerca de la estructura de mercado. Decíamos que la estructura de mercado de un proyecto estaba compuesto por un conjunto de elementos. Este conjunto de elementos vendría a ser el producto, la demanda, la oferta, el precio, la distribución de esos productos, los proveedores, los distintos canales de comercialización, las estrategias de fijación de precios, las fuentes de abastecimiento, como etcétera. La extensión y profundidad que nosotros realicemos en el estudio de mercado va a depender de la naturaleza y la característica del tipo de producto o servicio que nuestra empresa quiere producir. Pero en todo caso, el resultado va a servir de guía básica para asegurar la no omisión de ciertos aspectos cuya falta podría sentirse en los estudios posteriores. Entonces, el primer paso que nosotros realizábamos para la investigación de mercado era la definición comercial del producto. La definición del producto consiste en la descripción exacta del producto o los productos que el proyecto pretende producir a un precio determinado en un espacio y en un momento dado. En esta parte es importante saber cuál es su composición, es decir, se debe definir qué es el producto y para ello se deben analizar los elementos que componen el producto y el valor agregado en su fabricación, cuáles son los usos de este producto o servicio, para qué. Aquí se identifican todas las posibles utilidades que puedan prestar, los usuarios, quienes se buscan a todos los compradores y los consumidores del producto. Bueno, la diferencia entre un comprador y un consumidor es necesario poder ejemplificar. Por ejemplo, si yo voy a comprar pañales para los bebés, pues mi comprador pues van a ser los padres, pero mi consumidor van a ser los bebés, ¿no? Asimismo, dentro de la definición del producto es muy importante ver el empaque, cómo, es decir, estudiar la forma en la que éste se debe presentar al consumidor. En un principio de la investigación del mercado, la descripción del producto se efectúa en base a los objetivos del proyecto, que vienen a ser la primera definición, es decir, hacer la definición comercial del producto. Luego, este se va a reajustar sucesivamente, condicionado por otros factores, como ser la naturaleza, las características de los consumidores, los costos de producción, los precios de venta, la tecnología de producción, el tamaño de planta, etc. El otro paso dentro del proceso de investigación del mercado que nosotros vamos a estudiar es el estudio de la demanda. El estudio de la demanda es considerado como el centro del estudio del aspecto económico del proyecto. Este estudio que nosotros realizamos es el más largo, el más prolongado, el más laborioso y refleja las aproximaciones respecto a cambios en la cantidad demandada frente al aumento o disminución del precio o ingreso. El estudio de la demanda consiste en que nosotros podamos observar o examinar en forma gradual y ordenada
distintos componentes e instrumentos que se tienen a disposición referente al consumo histórico, al consumo aparente del producto que nosotros pensamos comercializar. Para ello nosotros vamos a contar con el análisis de ciertos procedimientos matemáticos y estadísticos que nos van a servir para medir la variación de la cantidad de la demanda y de esta manera poder realizar proyecciones pertinentes sobre la futura demanda de nuestro bien o servicio. Es en la demanda donde nosotros estudiamos la necesidad que se satisface. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando se evalúa la demanda de un producto, entendiéndose el producto también como el servicio, es definir claramente la necesidad que satisface. Aunque evidentemente esta definición es tan sencilla, principalmente cuando se trata de productos derivados de nuevas tecnologías, es donde la necesidad no está claramente definida y se tiene que crear la necesidad de este nuevo producto o de este nuevo servicio que nosotros vamos a colocar en el mercado. Básicamente, la tarea del estudio de la demanda consiste en examinar y analizar el consumo aparente de un bien respecto a su comportamiento histórico en periodos establecidos y frente a su relación con las variables que pueden condicionar el aumento o la disminución de la cantidad demandada. Entonces, en esta parte de la demanda es muy importante la identificación del consumidor. Cuando nosotros iniciamos el estudio de la demanda, nosotros tenemos que iniciar la identificación de nuestros consumidores. Debemos conocer con certeza quiénes van a ser nuestros clientes de nuestros productos, para cuyo fin debemos determinar las características más relevantes de estas personas. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Debemos entender la naturaleza de nuestros clientes. Cuando hablamos de la naturaleza, poder saber si nuestros clientes son de una población urbana, rural, si son de un país extranjero, si son de un continente. Asimismo, nuestros clientes no siempre van a ser personas naturales, ¿no? También pueden ser fábricas, pueden ser hoteles, pueden ser instituciones públicas o privadas, como etcétera. También debemos entender lo que es la calidad. Cuando hablamos de la calidad de nuestros clientes, nosotros podemos plantearnos ciertas interrogantes, como preguntarnos si son las personas de todas las edades, si nuestros clientes pertenecen a algún grupo o edad en específica, si son trabajadores con cierto nivel de educación, si son trabajadores manuales o solamente intelectuales, como etcétera. Y es muy importante en el estudio de la demanda, pues, conocer lo que es la cantidad, ¿no? Es decir, cuántos son los posibles consumidores potenciales de los productos, de los servicios que nuestra empresa va a dar. Siguiendo con el proceso de investigación de mercado, una vez que nosotros hemos establecido la cantidad, es decir, la población que tiene la necesidad de nuestro producto, nuestro servicio, hemos establecido la cantidad del producto que se requiere en un intervalo de tiempo para poder paliar esta necesidad. Nosotros vamos a estudiar la participación en el mercado. Es decir, el porcentaje del mercado objetivo que se espera obtener. Este porcentaje del mercado objetivo va a depender del precio de nuestro producto, de la estrategia de posicionamiento, de la publicidad que nosotros vamos a desarrollar, tal vez de
diferenciación de nuestros productos con otros, si estamos hablando de que nuestros productos o servicios son homogéneos, entre otros muchos. Luego viene el estudio de la oferta. Bueno, el estudio de la oferta de un proyecto nos permite determinar el número de unidades de un bien o servicio que los productores o oferentes están dispuestos a vender a un precio determinado por el mercado o el proyecto. Dentro del estudio de la oferta, nosotros buscamos conocer si existen barreras de entrada a este mercado, cuáles van a ser dentro de estas barreras de entrada, si son los montos de inversiones, es decir, el monto en el que tenemos que incurrir para establecer nuestra fábrica o nuestra empresa, si existen cierta reglamentación o cierta normativa dentro de ese mercado, si existe el mercado proveedor tanto de materia prima como de insumos, si existen los distintos canales de comercialización, ¿no? Asimismo, dentro del estudio de la oferta, nosotros lo que hacemos es estudiar a nuestros competidores, es decir, a aquellas empresas que están ofertando productos o servicios idénticos a lo de nosotros. Estos serían nuestros competidores, nuestra competencia perfecta, o similares a los de nosotros, ¿sí? Y poder ver, digamos, cómo ellos comercializan, el precio de venta que ellos ponen en el mercado, dónde están ubicados, etcétera. Entonces, en el estudio de la oferta, lo que nosotros hacemos es estudiar, analizar a esta oferta que está en el mercado, ¿sí? Para ello también nosotros nos vamos a basar en datos históricos de por lo menos 5 años, ya sea de productos similares o productos sustitutos, para poder nosotros proyectarnos, ¿sí? Siguiendo el proceso de investigación de mercado, tenemos lo que es el mercado proveedor. El mercado proveedor es muy importante poder analizarlo, dado que muchos proyectos dependen de este mercado. Dice, surten al proyecto de los insumos necesarios para la elaboración de los productos. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. La demanda nueva de insumos puede generar aumento de precios de estos y perjudicar toda la oferta, incluyendo el proyecto mismo. Si existen alianzas estratégicas entre la competencia y los proveedores para generar integraciones verticales que podrían generar un insuficiente abastecimiento de insumos a nuestro proyecto. Si estos insumos tienen la calidad que requerimos, cuál es el nivel de cumplimiento en cuanto a los plazos y volúmenes. Existen muchos proyectos que han fracasado debido a que dependen mucho de su mercado proveedor. Siguiendo con el proceso de investigación de mercado, luego tenemos que establecer los canales de comercialización. Cuando nosotros estudiamos los canales de comercialización, analizamos las distintas formas como nuestro producto, nuestro servicio va a llegar al consumidor o al comprador final. Existen varios niveles de distribución, desde el directo, que es cuando la empresa lo comercializa y lo vende directamente al consumidor final, hasta otras formas de distribución, ¿no? Es decir, cuando pasa por distintos canales hasta llegar a su objetivo final, ¿no? Dentro de esos canales de comercialización vamos a ver los detallistas, los mayoristas, los minoristas y los distribuidores.
Y bueno, y como último paso dentro del proceso de investigación de mercado, pues vamos a ver lo que es la estrategia de fijación de precio. En este punto del estudio de mercado, nosotros lo que hacemos es definir un precio comercial, es decir, en base al precio de nuestros competidores, ¿sí? Mirando siempre a la competencia, tal vez esperando una utilidad deseada que ha sido planteada en nuestros objetivos iniciales o un valor esperado. Bueno, entramos a lo que es el tema de hoy. Vamos a estudiar lo que es el mercado objetivo. Una definición técnica de lo que es el mercado objetivo nos dice que el mercado objetivo es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o un servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, por género o por perfil social. Para que nosotros podamos llegar a definir nuestro mercado objetivo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la definición exacta de nuestro cliente, es decir, definir a nuestro cliente correcto. Una vez que nosotros hemos definido a nuestro cliente correcto, vamos a ir a segmentar nuestro público objetivo en función de las necesidades o de la demanda para proporcionar experiencia personalizada a estos clientes, ¿sí? Entonces, existen distintas definiciones de lo que es un cliente. Una definición técnica nos dice que el cliente ideal de una empresa es aquel que a través de los servicios o productos ofrecidos por la empresa o por la firma puede solucionar sus necesidades. Bueno, cabe señalar que el cliente ideal pues puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿no? Es importante para nosotros conocer al cliente ideal. Existen muchos motivos. Los principales es saber, siempre es bueno saber a quién nos dirigimos. Es decir, si nosotros sabemos a quién nos dirigimos, vamos a poder enfocarnos a ese perfil del cliente. Asimismo, vamos a saber dirigir el lenguaje hacia el cliente ideal y vamos a poder mejorar nuestros servicios o productos. Cuanto mejor se conoce al cliente ideal, más información se tiene sobre los ajustes que se pueden hacer en los servicios o productos. Incluso nosotros podemos identificar la creación de nuevos negocios, si existe la oportunidad en ello. En las empresas ya existentes, lo que se recomienda es crear la ficha del cliente ideal, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores que nosotros podemos tomar para definir a nuestro cliente correcto? Bueno, algunas de las características que se pueden tomar son las características geográficas, ¿no? Se toman en cuenta las regiones geográficas a la hora de determinar los productos o servicios que van dirigidos a ella y a la ciudadanía que reside en estas áreas. Eh, Aquí nosotros tomamos en cuenta el país, la ciudad. Si estamos dentro de la ciudad, estamos dentro de la parte urbana, la parte rural, o si estamos en un continente, ¿no? Es importante saber estas características geográficas porque imaginemos que si nosotros estamos en un lugar tropical, eh,
donde hace bastante calor, entonces los productos que nosotros vamos a ofertar para este mercado pues tienen que ser resistentes al calor, ¿no? O productos que vayan a saciar la necesidad de la sed o nos vayan a refrescar, con etcétera. Imagínense también si nosotros queremos poner una empresa de hamburguesas a nivel internacional y podemos detectar, digamos, que en cierto país existen muchas personas vegetarianas, entonces podemos lanzar al mercado hamburguesas para personas veganas, ¿no? Entonces es muy importante estas características geográficas de nuestros clientes. Asimismo, es importante también ver las características demográficas. Algunas variables que nosotros estudiamos en las características demográficas, tenemos la edad. La edad es un factor a tener en cuenta por los cambios de preferencias que tienen los consumidores a lo largo de su vida. Imagínense si nosotros tenemos una fábrica de polera, ¿no? No es lo mismo producir polera para niños que polera para personas adultas. Y entonces la edad es una variable importante en la definición de ciertas características que va a tener nuestro producto o el servicio que vamos a prestar. Asimismo, el sexo. El sexo se puede optar por dividir el mercado objetivo por el género para orientar las distintas campañas del producto que nosotros querramos lanzar al mercado y hacerlo de tal manera que resulte atractivo, ¿no? Ya sea para las mujeres, para los hombres o para ambos sexos. Por ejemplo, si yo voy a lanzar un nuevo perfume, ¿ya? Orientado a la mujer, pero que cause atención en el hombre como un posible regalo de valor, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar en una campaña publicitaria que resulte atractiva para ambos sexos. Otras variables demográficas que se estudian es la religión, los ingresos económicos, el tipo socioeconómico, la educación, el nivel de educación, la situación familiar, etcétera. Asimismo, nosotros tenemos que tener en cuenta las características psicográficas. Dentro de las características psicográficas, nosotros tenemos algunas variables como ser el estilo de vida que llevan, los intereses que tienen estas personas, las aficiones, las opiniones, etcétera. Estas variables son estudios más complicados de realizar. Asimismo, nosotros podemos estudiar o podemos segmentar de acuerdo al comportamiento de nuestros clientes. Es decir, si nuestros clientes tienen fidelidad a ciertas marcas, si existe sensibilidad al precio, si tienen algún estilo de compra, si tienen una frecuencia de uso, si son consumidores, si son antiguos consumidores, si son consumidores potenciales, si son consumidores habituales, ocasionales o consumidores por primera vez, ¿sí? Otras variables es la segmentación de medio, es decir, las preferencias que tienen nuestros clientes, las preferencias por las redes sociales, por la televisión, por los periódicos, por los motores de búsqueda. Asimismo, la segmentación de beneficio, si le interesa el servicio al cliente, la calidad
y otras expectativas. De esta manera nosotros hacemos la identificación correcta de nuestro cliente. Bueno, aquí podemos ver un cuadrito de las variables de la segmentación de mercado, ¿no? Como hemos dicho, algunas variables dentro de la segmentación geográfica, psicográfica, la segmentación demográfica y la segmentación en función del comportamiento que ustedes pueden tomar para conocer a sus potenciales clientes. Una vez que nosotros hemos conocido ya a nuestro cliente, entonces vamos a hacer la segmentación de nuestro público objetivo. Una definición técnica de lo que es segmentación de mercado, decimos que es un grupo de consumidores que tienen características homogéneas y comunes para satisfacer una necesidad. Este grupo de consumidores muestra ciertos hábitos de compras parecidos y que ayudan al marketing para planear estrategias que le permiten responder de mejor manera para satisfacer las necesidades del consumidor. Cuando hablamos de lo homogéneo de un segmento de mercado, se puede determinar ya sea por la necesidad que confrontan o por las características como esperan satisfacer esa necesidad latente. Este segmento de mercado se convierte para la empresa en el grupo de público objetivo. Y bueno, y el proceso mediante el que una empresa divide los segmentos de mercado, nosotros vamos a llamar segmentación de mercado, ¿sí? Es muy importante para nosotros conocer esta segmentación de mercado. Tiene ventajas y bueno, también tiene desventajas, ¿no? Dentro de las ventajas se optimizan recursos. Conocer el mercado objetivo al que se dirige una empresa permite seleccionar los canales más adecuados para comercializar los productos o servicios. Nos permite también definir la estrategia, nos permite definir la comunicación que vamos a tener con nuestros clientes, la distribución de nuestro producto, cómo vamos a enfrentar nosotros las promociones de nuestros productos o servicios, y de esta manera nosotros podemos ahorrar costos si este paso está claramente definido. Asimismo, otra de las ventajas es crear un servicio o producto más eficaz. Al realizar una investigación previa, se conoce mejor a la demanda y se podrá orientar la oferta para satisfacer las necesidades de un público en concreto. Otra de las ventajas es la creación de nuevos productos o servicios, es decir, conociendo el mercado objetivo, se podrán definir y crear productos que suplan esas necesidades. En ocasiones se producen estos productos tras conocer el mercado al que se va a dirigir nuestra empresa. Otra de las ventajas es conocer la demanda potencial del producto. Conocer factores sociales, demográficos o económicos, entre otros, dará una idea más concreta y clara sobre la demanda potencial que existe para el producto o servicio creado. No obstante, definir un mercado objetivo puede también tener sus desventajas. Estas desventajas se centran en especial en que nosotros podemos hacer una mala definición de las ventajas. Es decir, puede que crear un producto nuevo no sea una buena idea o que realmente no se conozca la demanda potencial del producto.
En esos casos, definir un mercado objetivo puede ser una desventaja. Tipos de segmento de mercado. En realidad, en el mercado en forma general encontramos dos grandes segmentos de mercado. Un segmento que es sensible al precio. Este grupo de consumidores manifiestan una preferencia por los precios bajos del producto, de modo que en general este grupo lo que espera es un gran rendimiento del satisfactor. Por lo regular es el mayor número de personas que se encuentran dentro de los mercados. Y otro segmento de mercado es sensible al beneficio. Este otro grupo de personas lo que espera es encontrar en nuestro producto o servicio el más alto nivel de beneficio. Es decir, las personas le dan prioridad a los atributos y características del producto que respondan mejor a su necesidad. Por eso, luego de ello, recién van a considerar el precio adecuado que esperan pagar por ese producto. En este segundo segmento nosotros podemos encontrarnos todas aquellas personas que son interesadas por su salud, ¿no? Al consumir alimentos o complementos alimenticios, ¿no? Vitaminas, etcétera. En este segmento sensible al precio, podemos considerar a aquellas personas que les gusta adquirir productos homogéneos, ¿no? Que no sean productos diferenciados. Existe también un segmento de mercado que le gusta pues la diferenciación, por decir, aquellos relojes que tienen altos precios, aquellos relojes que tienen edición limitada, ¿no? Movilidades de la misma línea, ¿no? Entonces, pero por lo general, nosotros encontramos estos dos grandes segmentos. Aquellos que son sensibles al precio y aquellos que buscan un beneficio y luego recién se centran en el precio. Bueno, con esto nosotros vamos a empezar o vamos a continuar en el estudio en la elaboración de nuestro capítulo 2, que es nuestro estudio de mercado. Como siempre, la introducción es lo último que hacemos, ¿no? El 2.1 es la introducción que vamos a hacer terminando lo que es el capítulo. El 2.2 se refiere a los límites generales. Estos límites generales ya lo hemos definido en el perfil de nuestro proyecto, en el capítulo 1, cuando hemos definido los límites geográficos. La mayoría de los proyectos, su límite geográfico es la ciudad de Santa Cruz, o hay otros proyectos que también están orientados a lo que es la zona occidental, como creo que es el proyecto de las vicuñas, de las prendas de vicuña. A eso se refiere con los límites geográficos. Luego tenemos lo que son los límites temporales. Los límites temporales, si bien nosotros en el perfil hemos definido la fecha durante el cual se desarrolla el segundo semestre, entonces estos límites temporales dentro del estudio de mercado lo dividimos en dos fases. La primera es la información analizada de mercado, que corresponde a la información recopilada de nuestro público objetivo. Es decir, una vez que nosotros hemos identificado ya a nuestro cliente perfecto, hemos segmentado nuestro mercado, tenemos nuestro público objetivo, hemos diseñado nuestra encuesta y hemos aplicado nuestra encuesta. Entonces, el límite temporal de la aplicación de esa encuesta, pues, parte de marzo a julio, ¿no?
máximo julio. No nos olvidemos que el estudio de mercado tiene que ser presentado para el primer examen parcial, ¿no? Entonces, pero esta es la fecha base, digamos, que es la fecha de realización de la encuesta. Entonces, aquí tenemos que ser consecuentes y bueno, este no sería julio, estamos en abril, le vamos a poner entonces abril a mayo, ¿ya? Que van a ser los meses en que nosotros vamos a elaborar nuestra encuesta. Y bueno, la otra fecha, el otro límite temporal, pues es toda la información que nosotros recopilamos de nuestros competidores directos e indirectos, es decir, toda la información histórica, ya sea del consumo aparente o de la oferta, y lo que analizamos nosotros son 5 años, entonces tenemos que tener información del 2015 al 2020, pongámosle, ahí puede variar 2016 al 2021, digamos, pero 5 años como mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque para hacer el estudio tanto de la demanda como de la oferta necesitamos de datos históricos más los datos actuales que nos van a ayudar a proyectar. El punto 2.2.3 se refiere a los límites sustantivos, es decir, las teorías aplicadas al estudio de mercado. Bueno, dentro de los límites sustantivos están las teorías de investigación de mercado, las teorías de finanzas y la teoría de producción, ¿sí? El 2.3 de nuestro capítulo se refiere a la metodología. No nos olvidemos que ya la metodología de alguna manera la hemos planteado en el perfil de nuestro proyecto. Pero dentro de este capítulo del estudio de mercado, nosotros hablamos de la naturaleza y diseño de la investigación de mercado. Entonces, yo le he puesto aquí un texto que les va a ayudar a redactar. Dice: las fuentes de datos utilizadas para el presente estudio de investigación son las fuentes de información primaria y secundaria. Estas fuentes ya están definidas en el perfil y lógicamente pues ustedes la tienen que listar, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes? Aquí van a hacer una lista de las fuentes a las que han recurrido. Dice: entre las fuentes secundarias, entre las fuentes primarias y secundarias incluyen, ¿sí? Van a listar. Para la recopilación de la información primaria, es decir, de la demanda, se ha utilizado el método D. Pues aquí yo he colocado algunos métodos que ustedes pueden haber utilizado, como ser la comunicación con los encuestados, si es que han utilizado la entrevista, ¿no? Con estos encuestados. Es decir, se obtienen, dice, datos a través de preguntas, utilizando como instrumentos de medición los cuestionarios. Todos vamos a utilizar como técnicas de recopilación los cuestionarios, para obtener así resultados con mayor exactitud posible, ¿sí? En el caso de la oferta, bueno, en el caso de la demanda, también podemos haber utilizado otras técnicas de recolección de la información, pero la más importante son los cuestionarios, ¿no? En el caso de la oferta, cuando nosotros analizamos a nuestros competidores, el método utilizado para recopilar información fue, pues dentro de esos métodos puede ser las guías de entrevistas, si ustedes han hecho entrevistas, pueden ser cuestionarios, pueden ser guías de observación, no sé, pues todas las técnicas utilizadas, ¿no? El cliente misterioso, como etcétera. Aquí tienen que colocar el método utilizado, ¿ya? No es necesario que ustedes listen todo y no haberlo utilizado. Solamente aquellos que han utilizado. Entonces, dentro de este texto, nosotros ya redactamos cuáles son
nuestras fuentes primarias, secundarias y terciarias si lo hubiesen, y cuáles son las técnicas de recopilación de información, ¿sí? Tanto para la demanda como para la oferta. Bueno, el otro punto que ustedes ya deben ir avanzando es en el plan muestral. El plan muestral, para que ustedes empiecen a realizar el plan de su muestreo, necesitan definir claramente algunos conceptos importantes, ¿no? Como ser, ¿cuál es su población? ¿Cuál es su población? ¿Cuál es su público objetivo? ¿Cuál es su conjunto de individuos que van a ser sometidos a una evaluación estadística mediante ese muestreo? Ahí deben definir claramente a su cliente, ¿no? Por eso era la parte teórica que yo les daba, la importancia de conocer a nuestro cliente. Y ahí deben describir ustedes si su población van a ser, por ejemplo, dice, ¿no? Mujeres cuyas edades oscilan entre 15 a 60 años de clase media baja, empresa, pueden ser hoteles, pueden ser escuelas, pueden ser vivienda, ¿no? No sé yo cuál es su población, pues, ¿no? La población de su proyecto. Y bueno, deben acompañar pues los cuadros de su población, ¿no? Es decir, los cuadros de referencia de la información que ustedes han extractado de sus distintas fuentes, si son personas naturales o jurídicas. Estos datos, si son personas naturales o jurídicas, estos datos los deben tomar del último censo. Tienen que analizar la tasa de crecimiento y proyectar hacia el año 2021, ¿no? Aquí hay un cuadrito. Este era un proyecto, si no me equivoco, que hicieron el semestre pasado. Era una empresa desarrolladora de software, ¿ya? Que iba a desarrollar para medianas empresas, ¿sí? En todo lo que era el país. Entonces, dentro de lo que era el país estaban todos estos departamentos y este era el número de empresas que había en cada uno de los departamentos. Al año 2019, al año 2020, y teníamos en cantidad y en porcentaje de crecimiento, ¿no? De tal manera que con estos datos ellos podían proyectar. Si ustedes siguen buscando información, van a mirar que según proyecciones, al 2020 en el departamento de Santa Cruz, se tiene 3.370.100 habitantes, de los cuales 51.1 son mujeres y 48.9 son hombres. Y bueno, pues tienen que buscar la fuente, ¿no? Toda tabla tiene que tener una fuente, porque no es, esa información no es desarrollada por ustedes la están extrayendo de una fuente, ¿no? Entonces tienen que referenciar. Bueno, este es otro cuadrito que yo estaba buscando. Dice población con menos de 30 años. Varones tenían un porcentaje de 48.9%, mujeres 51.1%, y bueno, acá daban porcentajes, ¿no? Según la edad. Entonces, de eso se trata, de que ustedes puedan encontrar la mayor cantidad de información, ¿no? Y acompañar, pues, a su plan muestral, tienen que acompañar toda esa información, ya sea cuadros, ya sean figuras, coma, etcétera. Una vez ustedes han definido ese plan muestral acompañada de esa información, nosotros nos vamos a hacer el procedimiento de recolección de datos, ¿sí? Dice, se ha decidido utilizar la siguiente encuesta para poder llegar a conocer mejor al cliente con lo que concierne sus gustos, preferencias, hábitos de compra, etcétera. Yo no sé pues cuáles van a ser los objetivos de su encuesta, ¿no? Estas encuestas se llevarán a cabo en lugares estratégicos cuidadosamente escogidos y bueno, y aquí ustedes nombran los lugares donde han realizado su encuesta,
¿sí? Es decir, ustedes están describiendo cuál es el procedimiento, cuál es el objetivo de la encuesta y dónde se ha llevado a cabo la encuesta. Y tienen que hacer la determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, en la anterior clase ya nosotros analizábamos cómo ustedes podían calcular el tamaño de las muestras finitas y tamaño de muestras infinitas. Todos los proyectos pues están en base a muestras finitas. Para ello también le voy a poner otro ejemplo dentro de su plataforma para que ustedes se puedan guiar. Asimismo, en el documento que les envié anteriormente o en la anterior clase tenían un link a un video en YouTube que les indicaba paso a paso cómo determinar el tamaño de su muestra. Entonces vamos a suponer que el tamaño de su muestra pues son 400, 500 encuestas que ustedes tienen que realizar. Pero una vez que ustedes determinan el tamaño de su muestra, para el presente trabajo lo que vamos a hacer es una prueba piloto, ¿ya? Una prueba piloto que va a consistir entre 30 a 50 encuestas. Pero no es a que se inventen, ustedes la tienen que realizar, ¿ya? Mientras más encuestas hagamos, nosotros vamos a tener mayor información, entonces vamos a tener mayor precisión en los datos. Hasta aquí, miren, no hemos hecho nada todavía, no hemos mostrado la encuesta, no hemos mostrado la estructuración de la encuesta, ya que ya la tienen que tener definida, ya tienen que haberla trabajado en grupo, ¿sí? ¿Cuándo vamos a mostrar la encuesta y cuándo vamos a mostrar el análisis de esa encuesta? Cuando nosotros hagamos el análisis de la demanda, ¿ya? Una vez que nosotros determinamos nuestra muestra y decimos cuántas encuestas vamos a hacer en nuestra prueba piloto, el punto 2.4 es la definición comercial del producto. Esta definición comercial del producto pues ya la han realizado, ¿sí? Ahí tienen que hacer algunos pequeños ajustes, algunos tienen que acompañar algunos catálogos, tienen que sacar toda la parte técnica, ¿ya? Y bueno, tratar de hacer una mejor visualización, ¿no? No se olviden que todo lo que van a mostrar ustedes en la definición comercial del producto, luego van a refrendarlo cuando estemos estudiando el mercado proveedor, ¿no? Porque si ustedes muestran un producto que esté envasado en vidrio, pues yo tengo que ver quiénes le van a proveer de ese envase. Las etiquetas, ¿no? Y distintas insumos y materias primas que van a componer su producto, ¿ya? Hasta acá solamente hacemos la definición comercial del producto, entonces por eso está en amarillo. Y empezamos a hacer lo que es el análisis de la demanda. El análisis de la demanda es uno, como decíamos al inicio, es uno de los estudios más largos, ¿ya? Y para ello empezamos con la identificación de los demandantes. Entonces hoy día hemos dado toda la teoría acerca de la identificación de los demandantes. ¿Cuál es su cliente perfecto? ¿Cuáles variables ustedes han observado para que sea su cliente perfecto? Esas variables demográficas, esas variables psicográficas, ¿no? Que ustedes han estudiado, ¿sí? Identifican cuál es su demandante. Y luego hacemos el análisis de la encuesta aplicada. Es decir, ya ustedes han estructurado su formulario, ya lo han realizado, es decir, ya lo han aplicado y empiezan a hacer el análisis de la encuesta, ¿ya? Hasta acá nosotros tenemos que ya tener trabajado hasta la próxima semana. Entonces estamos hablando que la próxima semana, hasta el día 20 de abril, hasta el día miércoles 20 de abril,
nosotros ya tenemos que llegar hasta este avance, ¿ya? No nos olvidemos que el primer parcial se tiene que dar la primera quincena de mayo, ¿ya? Entonces, en el primer parcial abarca el perfil, abarca el estudio de mercado y abarca lo que es el estudio organizacional, ¿sí? Entonces, aparte del análisis de la demanda, que viene después el análisis de la oferta, que es cuando estamos ya analizando nuestros competidores, y bueno, y los otros pasos que ya hemos explicado, que es fijación de precios, estrategias de comercialización, distribución, bueno, no involucra mucho trabajo. ¿Listo? Bueno, la clase de hoy día está grabada, se va a complementar con lo que su compañera va a explicar acerca de la formulación, cómo ustedes van a construir sus formularios para hacer sus cuestionarios, ¿ya? Y nos encontramos conmigo el próximo lunes 18 de abril. Tengan todos ustedes buenas noches.